De Memorias de Abajo, de Leonora Carrington. Miércoles 25 de agosto de 1943. Llevo 3 días escribiendo. Aunque esperaba exponerlo todo en unas horas, me resulta doloroso porque estoy volviendo a vivir ese periodo y duermo mal, inquieta y preocupada por la utilidad de lo que estoy haciendo. Sin embargo, debo continuar con mi historia a fin de salir de mi angustia. Mis mayores, afectados y malévolos, tratan de asustarme. Durante el tiempo que estuve atada a mi cama, tuve ocasión de conocer a mis extraños vecinos, conocimiento que no contribuyó a resolver mi problema, a saber dónde estaba y por qué estaba allí. Venían a observarme a través del cristal de mi puerta. A veces entraban a hablarme el príncipe de Mónaco y de la Panamérica, don Antonio, con su caja de cerillas, con un trocito de excremento dentro, don Gonzalo, perseguido y torturado por el arzobispo de Santander, el marqués da Silva, con sus arañas gigantes. Se estaba secando a causa de su adicción a la heroína. También él sufría a causa de la misma inyección que me habían puesto a mí, aunque las enfermeras querían hacer ver que su inflamación se debía a una picadura de araña, el cual había sido amigo íntimo de Alfonso XIII y era también amigo de Franco. El marqués tenía mucha influencia en el Requeté, el partido carlista, era muy simpático y chocheaba. Al observar cierta extravagancia en esos señores, deduje que estaban bajo el influjo hipnótico de la banda de Van Ghent, y que este lugar era por consiguiente alguna clase de prisión para los que amenazaban el poder de dicho grupo, y también que yo, la más peligrosa de todos, estaba condenada a sufrir una tortura aún más terrible, a fin de someterme más todavía y reducirme a la misma condición que mis compañeros de desgracia. Yo pensaba que los morales eran amos del universo, magos poderosos que utilizaban su poderío para extender el horror y el terror. Sabía, por adivinación, que el mundo estaba congelado, que me correspondía a mí derrotar a los Morales y a los Van Ghent a fin de volverlo a poner en movimiento. Después de varios días de forzada inmovilidad, observé que mi cerebro aún funcionaba y que no estaba convencida. Creí que el poder de mi cerebro era superior al de mis enemigos. Una tarde, mientras era vigilada por José y Mercedes, me sentí de pronto horriblemente deprimida. Me di cuenta de que estaba siendo poseída por la mente de don Luis, que su dominio se hinchaba dentro de mí como un gigantesco neumático de automóvil, y oía su vasto e inmenso deseo de aplastar el universo. Me sentí penetrada por todo esto como por un cuerpo extraño. Era un suplicio. Estaba convencida en ese momento de que don Luis se hallaba ausente, lo que era verdad, y solo concebí una idea: aprovechar su ausencia para escapar del impuro dominio de su ser. Me había transmitido su poder, convencido de que no podría contenerlo, convencido de que era mi antípoda, de que ese poder me mataría como la inyección intravenosa de un veneno virulento. Llorando, supliqué a José y a Mercedes que me soltaran y se vinieran conmigo a Madrid, lejos de este hombre terrible. Me respondieron: pero no sería práctico emprender el viaje a Madrid desnuda. José, sin embargo, me desató y preparó mi equipaje, una sábana muy sucia y un lápiz, mientras recitaba: libertad, igualdad, fraternidad. Caminé penosamente hasta el vestíbulo seguida de mi exiguo cortejo. La pierna izquierda me dolía de manera horrorosa. En ese momento regresó don Luis. Oí su coche y entró acompañado de 2 hombres, uno de los cuales era probablemente mexicano, del que me vengué más tarde en Portugal. No recuerdo quién era el otro. No sé cuánto tiempo estuvimos allí paralizados. Yo pensaba que los tenían movilizados con mi mirada. El mexicano se reía, los otros estaban petrificados. Fue don Luis, creo, quien finalmente rompió el encanto. Al flaquear un segundo mi atención, José y Mercedes se arrojaron sobre mí
y me llevaron a rastras a mi habitación. Siguió una media hora infernal. Yo sujetaba a José y a Mercedes por las manos y no podía soltarlos. Estábamos pegados unos a otros por alguna fuerza irresistible. Nadie podía hablar ni moverse. Con un esfuerzo de voluntad, conseguí despegar mis manos de las de ellos. Entonces empezaron a hablar los dos a una velocidad pavorosa. Cada vez que yo volvía a cogerles la mano, se hacía inmediatamente el silencio, y nuestras miradas volvían a quedar fijas unas en otras. Esto duró quizá varias horas. Me parecía el efecto de una broma infernal por parte de don Luis, cuyo propósito era demostrar que si yo pretendía fraternizar con José y Mercedes, quedaríamos unidos físicamente como hermanos siameses, y que de lo contrario, su poder volvería a adueñarse de mí para destruirme. El día siguiente debió de ser domingo, porque aún oigo el tañer de campanas en el exterior y el repiqueteo de pezuñas de caballos que despertaba en mí una terrible nostalgia y un inmenso deseo de huir. Parecía imposible comunicarse con el mundo exterior. Me preguntaba quién querría ayudar a alguien envuelto en una sábana y con un lápiz a llegar a Madrid. Había oído hablar de varios pabellones. El más grande era muy lujoso, como un hotel, con teléfonos y ventanas sin reja. Se llamaba Abajo, y la gente vivía en él muy feliz. Para llegar a aquel paraíso había que recurrir a medios misteriosos que yo creía que eran la adivinación de la verdad total. Me encontraba meditando el modo de poder llegar allí lo más rápidamente posible cuando la llegada de Moro, el perro, me advirtió de la visita de don Luis. La expresión de este era tan distinta de la del día anterior que me pareció que el mundo giraba al revés con la noche. Se había desvanecido su habitual dominio de sí. Estaba desaliñado, agitado y se conducía como un loco. Con ayuda de José y de Santos, quitó todos los muebles de mi habitación, salvo la cama, desde la que yo observaba su extraña actividad. Yo sabía que en el armario que se llevaban, cerrado con llave, estaban mis ropas y unos pocos objetos personales de mi propiedad. Frau Asegurado permanecía impasible a mi lado. Pensé que era día de limpieza general, anuncio de mi liberación, y me sentí llena de alegría. Pero una vez que hubieron terminado de vaciar la habitación, me dejaron sin darme la más ligera explicación. Frau Asegurado me dijo que don Luis se había vuelto loco. Oí gran conmoción encima de mi habitación, acompañada de gritos e insultos. El perro, Moro, estaba junto a mi cama inmóvil y miraba hacia el techo. Yo pensé que era Moro el que tenía el poder en ese momento, que don Luis se había entregado a un acceso de locura furiosa a fin de tomarse vacaciones de sí mismo. Veía a Frau Asegurado como un cable de teléfono que transmitía la voluntad de don Luis. Frau Asegurado era la más inmóvil de las mujeres. Estaba casualmente desatada ese día y de vez en cuando trataba de escapar, pero Asegurado estaba alerta y yo no quería utilizar la violencia contra una mujer para salvarme. Todo el día continuó el alboroto de arriba. Yo me alegraba en secreto ante la idea de que don Luis se hubiera vuelto un maníaco furioso. Hacia el final de la tarde cesaron los ruidos súbitamente y oí pasos en la escalera. Me apresuré a salir al recibimiento, donde apareció un hombre mayor de baja estatura. Era don Antonio con su caja de cerillas que aún contenía el deprimente trocito de excremento. Pensé que don Luis se había introducido solapadamente en el cuerpo del anciano. Don Antonio no era habitualmente violento y jamás he logrado explicarme los incesantes alborotos de aquel domingo. A la caída de la noche reapareció don Luis con una mujer, Angelita. Sus ropas de calle muy pulcras me dieron cierta esperanza y le interrogué. ¿Es usted gitana?, le pregunté. Sí. ¿De dónde viene? De abajo. ¿Es bonito abajo? Es precioso, todo el mundo es feliz allí. Lléveme con usted. No puedo. ¿Por qué? Porque no está usted lo bastante bien para ir allí.
A continuación, don Luis me llevó al solario, que en ese momento estaba oscuro. Era la primera vez que entraba en esa habitación. Me puse a hablar de mis visiones como si él las hubiese vivido conmigo. Entonces se marchó súbitamente. Yo quise seguirle abajo con la gitana, pero me lo impidió Frau Asegurado y José reapareció para atarme. Más tarde, Piadosa me preparó un baño. Esa tarde me bañaron por primera vez y me limpiaron la cama. Yo me dije, están preparándome para mi entrada triunfal en abajo. Creí que me estaban purificando para unirme con Alberto. Creía que habían arreglado el palacio para recibirme. Creía que esto era el alba de la libertad. Una vez sola, limpia en mi cama y atada como de costumbre, se iluminó la ventanita de la izquierda con tan maravillosa luz naranja que presenté una deliciosa presencia cerca de mí. Fui feliz. Más tarde, José me trajo su cigarrillo. Una nueva época empezó con el día más negro y terrible de mi vida. ¿Cómo puedo hablar ahora de esto cuando me da miedo solo pensarlo? Siento una angustia terrible, aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo. Sé que una vez que lo haya escrito, me habré liberado, pero ¿podré expresar con meras palabras el horror de aquel día? A la mañana siguiente, entró un desconocido en mi habitación. Llevaba en la mano un maletín de médico, de piel negra. Me dijo que había venido a sacarme sangre para un análisis y que debía ayudarle don Luis. Yo le contesté que estaba dispuesta a recibir a uno, pero solo a uno cada vez, que había observado que la presencia de más de una persona en mi habitación me traía desgracia, que además iba a marcharme abajo y que no consentiría que me pusieran ninguna inyección bajo ningún pretexto. La discusión duró bastante. Acabé insultándolo y se marchó. Luego entró don Luis y le anuncié mi marcha. Suave e insinuante, empezó a hablar de la extracción de sangre. Yo hablé largo y tendido de mi mudanza, de Alberto y de otras cosas que no recuerdo. Hablamos en perfecta armonía. Él me tenía cogida la mano izquierda. De repente entraron José, Santos, Mercedes, Asegurado y Piadosa en mi habitación. Cada uno agarró una parte de mi cuerpo y vi el centro de todos los ojos fijos en mí, con una mirada espantosa. Los ojos de don Luis me arrancaban el cerebro y me fue hundiendo en un pozo, muy lejos. El fondo de ese pozo era la detención de mi mente, por toda la eternidad, en la esencia de la angustia absoluta. Con una convulsión de mi centro vital, salí a la superficie con tal rapidez que sentí vértigo. Vi otra vez los ojos espantosos y fijos y aullé. No quiero esa fuerza impura. Me gustaría liberaros, pero no puedo hacerlo porque esta fuerza astronómica me destruiría si no os aplasto a todos. Debo destruiros junto con el mundo porque está aumentando. Y el universo no es lo bastante grande para tal necesidad de destrucción. Estoy creciendo y tengo miedo, porque nada escapará a la destrucción. Y nuevamente me hundí en el pánico como si hubiese sido escuchada mi plegaria. ¿Tiene usted idea de cómo es el gran mal epiléptico? Pues una cosa así provoca el cardiazol. Más tarde supe que mi estado había durado 10 minutos. Estaba convulsa, lastimosamente horrenda. Gesticulaba y mis muecas las repetían todas las partes de mi cuerpo. Cuando volví en mí, yacía desnuda en el suelo. Grité a Frau Asegurado que me trajera limones y me los comí con corteza y todo. Solo ella y José estaban conmigo ahora. Me arrojé a la bañera y el agua saltó sobre mí, sobre ellos dos y sobre todo lo que había a mi alrededor. Luego volví a la cama y saboreé la desesperación. Me confesé a mí misma que un ser lo bastante poderoso como para infligir tal tortura tenía que ser más fuerte que yo. Admití la derrota,
mía y del mundo que me rodeaba, sin esperanza de liberación. Estaba dominada, dispuesta a convertirme en esclava del primero que llegara, dispuesta a morir. Me importaba todo muy poco. Cuando más tarde vino a verme don Luis, le dije que era el ser más débil del mundo, que yo podía satisfacer sus deseos cualesquiera que fuesen y que lamía sus zapatos. Debí de dormir unas 24 horas. Me desperté por la mañana. Un viejecito vestido de negro me estaba observando. Supe que era el amo porque las pupilas de sus ojos claros, como puntas de alfiler, se parecían a las de Van Gent y a las de don Luis. Era don Mariano Morales. Me habló en francés, muy cortésmente, algo a lo que ya no estaba acostumbrada. Así que, ¿se siente mejor, mademoiselle? Ya no veo ante mí una tigresa, sino una dama. Parecía conocerme y le estaba expresando mi sorpresa cuando entró don Luis en la habitación y dijo: «Este es mi padre». Don Mariano ordenó que me desataran y me llevasen al solario de Covadonga. Podían hacer lo que quisieran conmigo. Me mostré obediente como un buey. El solario era una habitación amplia. Uno de sus lados era de cristal, opaco, que difundía una luz cegadora. Empapándome beatíficamente en ese sol amortiguado, sentí como si hubiese dejado detrás el aspecto sórdido y doloroso de la materia y entrase en un mundo que podía ser la expresión matemática de la vida. La habitación estaba amueblada con unas cuantas sillas, una litera de cuero y un pequeño escritorio de madera de pino. El suelo estaba enlosado con baldosas azul y blanco. Estuve tendida varias horas a la luz, limitándome a seguir el curso del sol a través de los cristales. Tomé mi comida con docilidad y renuncié a resistirme.